Hola mis amados, hoy vamos a analizar el sexto principio de la oración, de la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, sea hecha también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. En Mateo 6:12 nos habla del perdón. En lo natural nos habla de deudas. Deudas dentro de obligaciones, deudas que asumimos de algún compromiso que se haya hecho, de impuestos, de algún terreno que estemos comprando, de muchas cosas que podemos endeudarnos, ¿sí? Y eso se tiene que pagar legalmente, ¿no? Y con referencia al pecado, también tenemos deudas, porque significa un fracaso en nuestras deudas. Nunca podremos pagar nuestras deudas delante de Dios. No somos capaces de hacerlo, ni nuestras obligaciones con Él. Somos un fracaso, ¿sí? Así que tenemos que entender en qué consiste ese perdón, esa deuda, cómo podríamos pagar esa deuda, ¿sí? El hombre ha fallado en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque hacemos lo que creemos correcto, pero no hacemos lo que debemos. Y todo lo que debemos hacer, lo debemos, así como es el término, debemos. Es una deuda que se tiene delante de Dios, ¿sí? Así que ninguno puede decir que ha cumplido al 100% todas sus obligaciones. Eso es imposible delante de Dios. Fallamos, somos falibles. Todo hombre es falible delante de Dios. El único perfecto es Él. Y si nosotros fallamos en un solo punto, ya fallamos en todos. Ya somos deudores en todo, ¿sí? En esta oración del Padre Nuestro, y donde dice: perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos deben, a las deudas de los otros, de los demás, de nuestros deudores. Eso nos está hablando de que todos somos deudores, pero también somos deudores de nuestras propias deudas, ¿sí? Y como nosotros hemos perdonado a los que nos deben, aquí nos dice: así como yo he perdonado, como hemos perdonado a nuestros deudores, así perdóname, Señor. Primeramente debo entender que tengo que perdonar a los que me deben. Tengo que tener un corazón perdonador, ¿sí? Y eso tiene que ser un efecto voluntario, porque si a mí alguien me debe y va pasando el tiempo y no me paga, y yo voy a ponerme exigente. En la palabra de Dios hay un ejemplo muy hermoso en donde habla de los dos deudores. Uno le debía una cantidad muy grande al señor, al dueño del lugar en donde trabajaba, al hacendado, y le suplicó porque no estaba en la capacidad de pagarlo. Le suplicó y le pidió que le perdonara la deuda, y el amo, el Señor, le perdonó la deuda. Y fue con otro, y quiso hacer, también le suplicó, porque otro consiervo suyo le debía una cantidad mucho más pequeña comparada con la que él había sido perdonado, de la que él le habían perdonado. Y en este segundo deudor debía menos. ¿Y qué pasó? Que él sí quiso exigirle al deudor, a su deudor. Cuando esto lo supo el amo, el dueño, lo metió a la cárcel. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros primero, así como nos perdonan, tenemos que aprender a perdonar, ¿sí? Tenemos que perdonar exactamente como queremos que Dios nos perdone, ¿sí? Porque si uno perdona, Dios nos perdona, pero si uno no perdona, Dios no nos perdona, mis amados. Eso debemos entenderlo, debemos tener muy claro, que si en nuestro corazón hay algún rencor, hay alguna rencilla, hay
algún resentimiento hacia alguno de nuestra familia, de nuestros consiervos, de nuestros conocidos, de nuestros compañeros de trabajo, tenemos que asumir la actitud de perdonar, porque es mucho mejor, dice la palabra que es mucho mejor el dar que el recibir. Entonces, si tú perdonas, tú eres liberado. Y cuando tú le pides perdón a Dios, Él te libera de cualquier pecado, de cualquier deuda, ¿no? Y en Mateo 6, 14, 15, Mateo 6, 14, 15 dice así: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Amén. Así que en el cuarto pedido de un hijo de Dios, debe orar así: Padre, ten misericordia de mí, pecador, que no soy nada, oh Dios, tú eres todo. Reconocer que Dios es el que tiene misericordia, y esa misericordia debe correr en nuestro ser para que nosotros podamos tener misericordia también para aprender a perdonar a los demás. Cuando nosotros pedimos perdón, tenemos un deber tanto hacia Dios como hacia el hombre. ¿Por qué? Porque si nosotros pedimos perdón a Dios, debemos de pedir perdón primeramente a la persona con la que vemos, ¿sí? Primeramente, pedirle perdón porque fallamos en hacer la voluntad de Dios, porque eso no debería de, Él no debería de coaccionarnos con su palabra, sino que debemos hacerlo por iniciativa propia y pedir perdón, porque dice que de nada nos sirve llevar una ofrenda delante de Dios si todavía tenemos algún resentimiento, si a alguno no hemos perdonado, de nada nos va a servir nuestra ofrenda. Tenemos que perdonar al que nos deba primero para poder ser aceptos delante de Dios. Y en 1 de Juan 1:9 dice también que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Así que si nosotros acertamos en pedir perdón, somos aceptos delante de Dios cuando confesamos nuestros pecados. Así que nuestra obligación como personas, nuestra obligación como hijos de Dios tiene que ser el perdonar los pecados, las faltas que cometan con nosotros o contra nosotros las personas, ¿sí? Así como dice Marcos 11:25, ¿sí? Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en los cielos también su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados, ¿sí? ¿Y cuántas veces tiene usted que perdonar? Las veces que sea necesario. Si 7 veces nos agreden, si 7 veces nos faltan al respeto, si 7 veces, esas 7 veces tenemos que perdonar. Y el Señor Jesús dice, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Así que si tenemos si queremos ser perdonados, tenemos que perdonar primero, ¿sí? Hay gente que nos hace mucho mal, hay gente que nos ofende, gente que nos golpea, gente que nos maltrata, gente que nos lleva a juicio, o a gente que nos trata con desprecio. Pero dice el Señor Jesús que amemos a esa gente, que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen. Y esto lo dice Mateo 5:44. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y los te persiguen, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que perdonar a los que nos maldicen. Algunos nos odian, algunos nos persiguen, algunos nos obligan a hacer cosas en contra de nuestra voluntad. Así, si alguien te pide que le ayudes a llevar una carga, 1 kilómetro, tú tienes que ir 2 kilómetros. Tenemos que estar dispuestos siempre a dar una milla más para aquel que nos pide, porque de esa manera no agradamos al hombre. A lo mejor el hombre va a decir, este es un tonto, por eso nos carga más. Lo que Dios ve es nuestro corazón, la intención de nuestro corazón. Algunos esparcen chismes en contra nuestra. También tenemos que adoptar una medida de sabiduría, una actitud sabia
ante esas cosas y orar por aquella persona para que Dios les perdone también. Debemos entender, debemos controlar nuestro carácter, saber perdonar y debemos olvidar y no guardar rencor. Así que hay cosas muy importantes que tenemos que considerar. Un espíritu, una persona que no perdona, se produce dolor a sí misma, heridas y tragedias, tanto para sí como para los demás. ¿Por qué? Porque reflejamos nuestra amargura a aquella persona y la lastimamos. Entonces nos lastimamos a nosotros y lastimamos a la otra persona. Entonces, si nosotros maldecimos a otras personas, cuando hablamos, nos maldecimos a nosotros mismos, ¿no? Dice, perdóname como nosotros, dice, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si estamos enojados y sin perdonar a quienes pecan con nosotros, tenemos problemas porque el mismo juicio que estamos pronunciando contra otros será sobre nosotros. Es decir, si yo vengo y le digo a Dios, perdóname, así como yo he perdonado, pero si yo no he perdonado, estoy acarreando. ¿Por qué? Porque estoy cargando con el pecado del otro y de esa manera me vuelvo doblemente culpable delante de Dios cuando le digo, perdóname así como yo he perdonado a aquel. Entonces significa que estoy cargando con el pecado de aquel porque no lo he perdonado. Está aquí en mi corazón. Eso lo debemos entender muy bien, que si queremos ser perdonados, tenemos que perdonar, que soltar para poder tener esa libertad y que Dios pueda perdonarnos realmente nuestros pecados. El perdón es condicional, ¿sí? El perdón tiene que ser primeramente perdonar para poder ser perdonado. Porque si no perdonamos, Dios no nos puede perdonar tampoco. Amén. Tenemos que esperar un trato mejor del que damos. Pero para eso tenemos que soltar a la persona. Tenemos que perdonar a la persona para que podamos. Dios nos va a tratar mejor de lo que nos da nuestro enemigo. Pero tenemos que soltar a ese enemigo, perdonar a ese enemigo, amar a nuestro enemigo para que podamos ser gratos delante de Dios y obtener el perdón de nuestros pecados. Amén. Perdonar a otros es evidencia de que Dios ha perdonado nuestros pecados. Cuando nosotros perdonamos a los otros, Dios ya nos perdonó. Así que debemos tener muy claro que tenemos que ser perdonadores para poder ser perdonados. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Este acto de perdonar es muy difícil, Señor, en nuestra fuerza. Pero si tú nos dices, Padre, que solamente así te vamos a agradar, hoy queremos pedirte perdón y reconocer, Padre Santo, que si nosotros no perdonamos, estamos atando a la otra persona, estamos sometiendo a la otra persona a nuestra voluntad, a nuestra manera de ser, y eso no es justo delante de ti. Nosotros no podemos ser perdonados si no perdonamos. No podemos ser soltados si no soltamos, Señor, a la persona que es nuestra enemiga. Tú dices que amemos a nuestros enemigos. Hoy queremos, Señor, que tú pongas ese corazón en nosotros, ese entendimiento en cada uno de tus hijos, Señor, para que podamos ser perdonadores. Porque si queremos ser perdonados, necesitamos ser perdonadores primeramente. Lo hemos entendido, Señor, y te pedimos que cambies nuestro corazón, que nos cambies en nuestra mente, que nos cambie en nuestro entendimiento, que cambies todo, para que podamos tener y ser las personas que tú quieres, Padre. Para que con toda confianza entremos a tu presencia y cuando te pidamos perdón, Señor, es porque ya hemos perdonado a nuestros enemigos. Porque ¿de qué sirve, Señor, que nosotros estemos pidiéndote perdón en todo tiempo si no hemos, Señor, actuado con misericordia? Si no hemos actuado, Señor, perdonando a nuestros enemigos o a aquellos que nos deban, Padre Santo, que hayan fallado contra nosotros. Eso, cuando nosotros perdonamos, el perdón trae liberación, Señor. Te damos gracias porque tú nos haces libre cuando perdonamos. Nos liberas de toda carga, nos liberas de todo aquello que pueda venir contra nosotros, Padre. Te damos muchas gracias en este tiempo y enséñanos a comprender, cambia nuestro corazón, Señor, para que podamos ser hijos perdonadores, hijos que hagan tu voluntad, Padre Santo.
Muchas gracias, Señor. Gracias por hacernos entender. Gracias porque yo sé que esta palabra no va a quedar en el vacío, Señor, sino que va a hacer lo que tenga que hacer en cada corazón de aquellos que escuchen tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.